Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a nuestro programa especial de fin de semana, Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que hacemos un recuento, una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de los últimos días. Y antes de iniciar por este recorrido, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para escuchar el reporte de nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 superarán hoy la barrera de los 100 millones, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, aunque la cifra de contagios diarios de forma esperanzadora sigue bajando y en la pasada jornada se notificaron 410.000, la tasa más baja de los últimos 3 meses. Sin embargo, la tasa de fallecimientos diarios sigue en niveles muy altos, con 10.500 muertos la pasada jornada y 2,15 millones en lo que va de pandemia. Las regiones con más casos siguen siendo América, con 44 millones, y Europa, con 33 millones, aunque también muestran una tendencia a la baja desde las cifras récord de los 10 primeros días de enero. El continente americano superó esta semana el millón de fallecidos, mientras que Europa ha registrado 715.000 en un año de pandemia. Pero desde comienzos de año otras cifras que interesan son las de vacunaciones, y ya se han superado los 80 millones de dosis administradas en el planeta, entre ellas 24 millones en Estados Unidos, 22 millones en China y 10 millones en la Unión Europea. En Latinoamérica las vacunaciones van algo más lentas, pero ya se ha superado el millón de dosis administradas en Brasil, las 650.000 en México o las 300.000 en Argentina. Al respecto de las vacunas, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, advirtió que estos productos contra la COVID-19 podrían en el futuro tener que modificarse para responder a las variantes y mutaciones del coronavirus, como ocurre con las que se administran contra otras enfermedades, por ejemplo, la gripe. No tenemos evidencia de que las actuales vacunas sean menos efectivas contra las nuevas variantes del coronavirus, pero eso podría ocurrir, recordó Ryan. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Uno de los grandes temas a lo largo de la semana, sin duda alguna, continúa siendo el desarrollo de los biológicos para atacar COVID-19. Las reacciones a la vacuna de COVID-19 continúan siendo mucho menor a los beneficios que estos biológicos aportan al humano. Desde el inicio de la vacunación contra la COVID-19, desde diciembre pasado, en el mundo se han presentado varias reacciones al biológico. Según los especialistas, es normal que haya ciertas reacciones después de una vacuna: enrojecimiento, hinchazón o dolor alrededor de la inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza y musculares. Estas reacciones normales a la vacuna suelen ser leves y desaparecen después de unos días. Además, estas reacciones muestran que la vacuna está surtiendo efecto al reaccionar a la misma, porque estimula el sistema inmunológico y el organismo genera anticuerpos contra la infección simulada por la vacuna. Algunos de los nuevos biológicos, hechos con tecnología de ARN mensajero, son diferentes de muchas de las vacunas ya conocidas. No contienen virus debilitados o muertos, sino que son solo instrucciones para que se produzca una porción de la llamada proteína espicular, lo que desencadenaría así una reacción inmunológica. En cuanto a los efectos secundarios graves, sí se han presentado, pero son los menos, dicen los especialistas. Además, recuerdan que los efectos de las vacunas no son exclusivos del biológico contra la COVID. Por ejemplo, la vacuna contra la gripe estacional puede causar fiebre y fatiga, entre otros síntomas, y la vacuna para prevenir el herpes puede inducir escalofríos, dolor muscular y malestar estomacal, por nombrar algunos. La Organización Mundial de la Salud recordó que son seguras las vacunas que se están aplicando, como la de Pfizer y BioNTech, informó Rocío López Fonseca. Y mire, en la ciudad de Los Ángeles solicitaron retirar 300,000 dosis de vacuna anti-COVID desarrollada por el laboratorio Moderna. La epidemióloga del estado de California, Erika Pan, recomendó a la farmacéutica Moderna retirar la administración de un lote de la vacuna debido a posibles reacciones alérgicas que están bajo investigación.
se reportó un número mayor de lo habitual de posibles reacciones alérgicas con un lote específico de la vacuna Moderna administrado en una clínica de vacunación comunitaria. Fueron menos de 10 personas quienes requirieron atención médica en un lapso de 24 horas. Si bien la vacuna o procedimiento médico está exento de riesgos, de ese lote fueron distribuidas más de 330,000 dosis a 287 proveedores en todo el estado. Los envíos llegaron a California entre el 5 y el 12 de enero. El estado no reportó ningún otro evento grupal o individual relacionado con este lote. El fabricante, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, así como la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, están revisando el lote y la información médica relacionada, informó Elizabeth Ortiz. Y a casi un mes del inicio de la vacunación en el mundo, de la vacunación contra COVID-19, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hace un balance de lo que ha sido este proceso en poco más de un mes. Creo que conviene repasar un poco desde el momento en que iniciaron los estudios de fase 3, hace ya muchos meses, y también diferenciar un poco entre algunas de las vacunas que se vienen estudiando y ahora ya aplicando a sectores de la población en todo el mundo. Las vacunas que de alguna manera fueron tomando ventaja en el tiempo y en la evolución de los ensayos clínicos de fase 3, pues fueron las vacunas de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna Moderna de los Estados Unidos, las vacunas CanSino de China, la vacuna Sputnik 5, Sputnik B, no es 5, es B, de Rusia, la vacuna de Janssen, y hay un par de vacunas, una vacuna hindú y una vacuna que está terminando fase 3 alemana. Adicional, hay 140 candidatas a vacuna, pero estas son las vacunas, digamos, que llevan mayor anticipación, ¿no? Durante los ensayos fase 3, ¿cuál fue la frecuencia de eventos adversos graves? Primero hablemos de los eventos adversos graves. Sí. Fue de aproximadamente un evento por cada 100,000 personas vacunadas, uno. Exacto. Es decir, es una proporción muy baja. De los eventos adversos no graves, los comunes, la estimación es entre 5 y 7% de las personas vacunadas manifestaron un poco de dolor en el sitio de la inyección, un poco de temperatura elevada, particularmente febrícula, que no llegó a más de 38 grados centígrados, dolor muscular o articular, dolor de cabeza, pero síntomas muy leves que se presentaron en las siguientes 24 a 48 horas y que desaparecieron con algo sintomático o sin tomar absolutamente nada. Eso ocurrió en el 5 a 8% de quienes recibieron estas vacunas. Entonces, creo que conviene partir de una primer conclusión. Estas vacunas tienen un alto grado de seguridad. También tienen un alto grado de eficacia. Y eficacia, hablamos de eficacia en dos sentidos. Uno, su capacidad para que los pacientes que reciben la vacuna formen anticuerpos y células del sistema inmune, pero también ya en el escenario real, en el escenario clínico, el que los pacientes que se vacunan no desarrollen COVID-19 o la proporción que desarrolla COVID-19 en algún momento o que adquiere COVID-19 sea mucho menor a quienes recibieron placebo durante los estudios clínicos, durante los ensayos clínicos. Bueno, pues 95% de eficacia es
lo reportado por varias de estas vacunas de las que acabamos de hablar: Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Moderna y Sputnik V, que por cierto, todo parece indicar que México hará convenio ya hoy o en estos días. Así es. Para poder contar con la vacuna de origen ruso. Bueno, de los eventos adversos graves, ocurrieron la mayor parte de las veces eventos tipo alergias severas con aparición de rash en la piel, de rash cutáneo, en momentos con la sensación de edema laríngeo, y este síntoma o esta manifestación se puede presentar con síntomas de algo de dificultad para respirar, sí, que puede requerir atención médica hospitalaria inmediata. Hubo algunos casos de debilidad en las extremidades inferiores, parecido a un síndrome que conocemos como síndrome de Guillain-Barré, y en los ensayos clínicos iniciales llegaron a ocurrir 2 casos de algo que conocemos como mielitis transversa, una afectación neurológica también, pero que al momento de estudiar si era la vacuna la responsable, la farmacéutica llegó a la conclusión de que parecía no haber sido el biológico, sino otros factores que el paciente tenía. Entonces, vacunas de alta seguridad, de muy alta eficacia, y creo que esto sería lo primero que debemos decirle a la población, claro, porque es conveniente que la población tome mucha confianza respecto de los biológicos. La vacuna ha sido esperada con ansia por todo el mundo, y sorprendentemente cuando llegan hay muchas personas a quienes se ha entrevistado y está publicado que han decidido no vacunarse por temor. Hay personas que creen que representa un riesgo porque te van a inyectar el virus atenuado, claro, y que entonces puedes desarrollar COVID porque te pusieron el virus en la vacuna. A las personas es muy importante decirles, y es un mensaje inicial también, que no se está inyectando el virus completo en la mayor parte de estos biológicos. Se está inyectando un fragmento conocido como RNA mensajero, que no es infectante. Es un fragmento que va en una microcápsula, y esa microcápsula, cuando entra al organismo, libera a esta pequeña molécula de RNA mensajero para que la capture la célula humana, y la célula humana se la presente al sistema inmune, ahora transformada en una proteína, que es la proteína S o espicular que tiene el virus salvaje, pues. Exacto. Entonces, creo que las personas deben tener muy clara esta situación, y con eso animarse a vacunarse y a vacunar a sus familiares. Hacemos una breve pausa, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La pausa, regresamos. Para evitar contagiarte de la enfermedad COVID-19, cada vez que salgas a la calle debes tomar un distanciamiento de 2 metros entre cada persona.
Estas medidas debes aplicarlas cada vez que salgas a los mercados, supermercados, farmacias y oficinas públicas. Por favor, evita las aglomeraciones y cada vez que salgas de casa, no olvides llevar tu mascarilla. Esta te protegerá del virus. Este es un mensaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos de regreso haciendo este recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana. En este recuento viajamos a Bélgica, donde nuestro compañero Javier Albizu, corresponsal de la agencia EFE, nos presentaba el reporte más reciente de lo que está ocurriendo en este país. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Unión Europea se encuentra inmersa en su tercera ola de coronavirus que se teme se convierta en la más dura hasta el momento debido a la propagación de las nuevas variantes británica o sudafricana del virus, entre otras. Se sabe que son en torno a un 40% más contagiosas que las cepas originales y, según ha dicho el Reino Unido, también parecen llevar asociada una mortalidad más fuerte. La Agencia Médica de la UE ha elevado de alto a muy alto el riesgo de estas nuevas cepas y ha avisado a los países de que preparen sus hospitales para que sientan mucha presión en las próximas semanas. Los gobiernos de Europa siguen aplicando y endureciendo medidas como el toque de queda nocturno, que estrenó este fin de semana Países Bajos, y más limitaciones a las reuniones sociales e incluso la prohibición de viajar al extranjero en Europa, como aplicará Bélgica durante el mes de febrero. Mientras crece la inquietud y aumentan los contagios, las capitales europeas se inquietan por el ritmo de distribución de las vacunas. Si primero fue Pfizer la que anunció una reducción de la producción, ahora ha sido AstraZeneca, cuya vacuna aún no se ha aprobado en la UE, la que ha avisado de que no podrá entregar inicialmente todas las vacunas firmadas. El objetivo de la Comisión Europea es que para marzo estén vacunados al menos el 80% de los ciudadanos europeos de más de 80 años y la misma proporción de trabajadores sanitarios. Reportó desde Bélgica Javier Albizu de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Un dato interesante surgió en los últimos días. Resulta que la variante de la cepa de SARS-CoV-2, este virus que causa la enfermedad de COVID-19, podría afectar tratamientos con plasma convaleciente. La nueva variante del SARS-CoV-2 E484K, detectada en Sudáfrica, está preocupando a los científicos, ya que al parecer ha demostrado que reduce 10 veces la efectividad del suero convaleciente, uno de los tratamientos de primera elección del coronavirus, afectando la producción de anticuerpos en los pacientes. En diciembre pasado, la mutación 501Y-B1 fue identificada en el Reino Unido, la cual, pese a contar con una transmisibilidad 50 veces mayor a la de la cepa convencional, no demostró una letalidad mayor y los clínicos aseguraron que no se interpondría con los efectos inmunizantes de las vacunas. Sin embargo, semanas más tarde, un grupo de bioinformáticos de la Universidad de Sudáfrica descubrió una subvariante de la mutación 501Y-B2 que se originó en la provincia de Cabo Oriental. Los resultados de la investigación, que fueron publicados en una revista científica, demostraron que la subvariante representa una de las mayores alteraciones de la proteína S, encargada de activar la envoltura viral que propicia la fusión con la membrana celular, infectando a las personas con el virus. E484K, en particular, conduce a la formación de nuevos contactos favorables. La afinidad mejorada de la proteína S muy probablemente apuntala la mayor transmisibilidad, lo que puede proporcionar una explicación de la evidencia de que la variante es capaz de escapar de la neutralización, reveló el documento. Eso quiere decir que el agente facilita la unión del virus al receptor de la célula humana, informó Rocío López Fonseca. Y a propósito de este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez amplió la información respecto a la recuperación de pacientes a quienes se les ha suministrado plasma convaleciente. Al inicio de la pandemia,
efectivamente se consideró como una muy buena alternativa y se empezó a utilizar en diversas partes del mundo y muy pronto entró como protocolos de investigación para tener sistemáticamente información de calidad respecto de la utilidad de este plasma convaleciente. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente alguien que padeció COVID desarrolla respuesta inmune, tiene anticuerpos, estos anticuerpos están en su sangre, están en su plasma, y entonces la idea es que ese plasma se pueda utilizar para personas que están infectadas y graves por COVID-19. Ese es de forma sencilla el principio por el que esto podría funcionar. Sin embargo, José Ángel, por el mes de noviembre apareció ya una publicación muy grande en cuanto a la casuística estudiada y no se encontró una diferencia significativa entre quienes recibieron plasma convaleciente o suero de paciente en convalecencia y entre quienes no lo recibieron. Les fue más o menos igual. No hubo diferencia significativa desde el punto de vista estadístico y por lo tanto ha dejado de utilizarse esta medida terapéutica y en lugar de esta medida terapéutica más bien se ha orientado este principio terapéutico a una modalidad conocida como anticuerpos hiperinmunes. ¿En qué consiste? Bueno, en lugar de administrarle el plasma de fase convaleciente a una persona que está enferma de COVID y particularmente grave, se obtienen los anticuerpos de ese plasma y se purifican. Y entonces ahora administras anticuerpos monoclonales de manera mucho más concentrada, purificada, por eso se conocen como de actividad hiperinmune. Y por ejemplo hay una publicación muy reciente en donde se aplicaron este tipo de anticuerpos a personas de edad avanzada en asilos de ancianos que tuvieron brotes de COVID-19 y se le administró a quienes no habían enfermado con propósito de protegerlos. Sí. Y los resultados fueron espectaculares. Quienes lo recibieron no se enfermaron de COVID y quienes de alguna manera no lo habían recibido lamentablemente tuvieron infección por COVID-19, alguna proporción de ellos. Entonces, ya más que el plasma de paciente en convalecencia, lo que se está utilizando son este tipo de anticuerpos desarrollados por una compañía que se llama Eli Lilly, que ha tenido una línea de investigación muy interesante en este campo y creo que va a ser una terapéutica interesante. Vacuna pasiva, es decir, ahí lo que ya le estás dando al paciente son los anticuerpos, no le estás dando algo para que genere anticuerpos, sino ya le estás dando los anticuerpos. Tiene una duración menor porque esos anticuerpos tienen una vida media, se van a acabar y de todos modos esas personas tienen que vacunarse. ¿Qué está ocurriendo en Brasil? Nuestra compañera Carla Lucena, periodista radicada en Brasilia, nos actualiza información. Te cuento que Brasil completó este domingo una semana del inicio del Plan Nacional de Inmunización contra la COVID-19. Encuestas internas muestran que casi 700,000 personas ya han sido vacunadas contra el nuevo coronavirus. Esos datos se basan en informaciones de los ayuntamientos y los gobiernos estatales que publicaron una evaluación preliminar de la vacunación. Sin embargo, José, hasta el momento, el gobierno solo detalla cómo será la primera etapa de vacunación. Brasil cuenta actualmente con 6 millones de dosis disponibles ya distribuidas de la vacuna Coronavac, producida en el país por el Instituto Butantan, en alianza con el laboratorio chino Sinovac. Otras 4,8 millones de dosis de Coronavac que fueron empaquetadas aquí en Brasil y más 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, producidas en alianza con la Universidad de Oxford y aquí en Brasil con la Fundación Osvaldo Cruz, la Fiocruz. Estas vacunas de AstraZeneca incluso llegaron el viernes pasado de India.
Con eso, Brasil suma 12,8 millones de vacunas para este primer momento. El gobierno ha establecido un plan para iniciar la vacunación con grupos prioritarios. En ese primer momento se está dando prioridad a los profesionales de salud que trabajan en primera línea para combatir el COVID, los ancianos y las personas con discapacidad que viven en albergues, pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Resulta que ese grupo suma casi 15 millones de personas y considerando que cada persona debe recibir 2 dosis de la vacuna, con las dosis actualmente que cuenta el país, solo se vacunará alrededor del 20% de este grupo prioritario. Entonces ahora la lucha es en conseguir más dosis para inmunizar a la población. Ante eso el país vive otro problema, un retraso en la entrega de insumos para que la vacuna se pueda producir aquí. Los insumos provienen exclusivamente de China y la semana pasada fue necesario acudir al cuerpo diplomático para adelantar la exportación de estos productos. Aún no está claro cuándo que el país asiático exportará el ingrediente principal llamado ingrediente farmacéutico activo, el IFA. Se espera que esos productos lleguen en febrero. Al paso que otro problema de atención para los próximos días es la situación en el estado de Amazonas, principalmente la capital Manaus. En las últimas semanas, la ciudad sufrió el colapso del sistema de salud con falta de oxígeno para los pacientes debido a la COVID. Según información local, algunas personas murieron por asfixia por falta de oxígeno. El sábado pasado, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema que abriera una investigación para determinar si el ministro de Salud brasileño guardó silencio sobre la crisis de Manaus. En última información, los datos apuntan que Brasil tiene más de 217,000 muertes por COVID-19 y más de 8,800,000 infectados. Ese fue mi reporte desde Brasil para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Encuadre Iberoamericano, una plataforma televisiva para difundir los logros en la producción cinematográfica en Iberoamérica y así contribuir al intercambio, a la distribución y a la exhibición de películas iberoamericanas en toda la región. Desde el histórico y arrasador éxito de Roma, de Alfonso Cuarón, en la 91ª entrega de los premios Oscar, hasta el posicionamiento en festivales de las cinematografías de países hermanos como Guatemala. La humanidad deseaba y desea olvidar el año 2020, que fue cuando la pandemia de COVID-19 alcanzó su máxima expresión, como si fuera una situación de magia. Algunos querían hacerse la idea que llegando el 2021 esta situación cambiaría. Sin embargo, lamentable y tristemente hemos tenido un primer mes de este año 2021 con índices históricos en el número de contagios y muertes por COVID-19. A punto de terminar el primer mes del año y los casos de COVID-19 llegaron en el mundo a más de 98.954.912 contagios y las muertes por el virus llegaron a más de 2.084.000, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins, que cambia conforme las horas van avanzando. Con el objetivo de proporcionar una mayor comprensión sobre la situación de la epidemia, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos desarrolló un mapa que permite monitorear los casos de coronavirus a nivel mundial en tiempo real. Esta herramienta recopila los datos de la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, entre otros.
Y a pesar de la llegada de las vacunas y con la mutación del coronavirus, varios científicos señalan que la pandemia podría durar hasta 2 años. Esto significa que tendría el potencial de contagiar hasta el 70% de la población mundial. El problema con este coronavirus es que muchos de los infectados no tienen síntomas y aún así lo propagan. Cuando apareció el SARS-CoV-2, los expertos internacionales en salud pública no anticiparon que se extendería rápidamente para crear la peor crisis mundial de salud pública en más de 100 años. El virus tomó por sorpresa a la comunidad mundial y su curso futuro aún es impredecible, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explica por qué ha sido precisamente el mes de enero el que se ha comportado de una manera drástica respecto a esta pandemia de COVID-19. Lamentablemente, con muchos estados de la República Mexicana en semáforo rojo, con un alto índice de ocupación hospitalaria, en diversas zonas metropolitanas, sufriendo por un espacio para el internamiento de pacientes graves, con una crisis bárbara para conseguir oxígeno para aquellos pacientes que podrían eventualmente tener un tratamiento en casa, pero con soporte de este vital oxígeno, y lamentablemente con muchos adultos mayores enfermos, con una gran cantidad de población con enfermedades preexistentes que los hace más vulnerables. Y en momentos el panorama ha llegado a ser tan difícil que hemos visto crónicas hasta de funerarias rebasadas también en su capacidad para atender servicios de esta naturaleza. Pues creo que difícil realmente el panorama. Por otro lado, ha iniciado la vacunación en muchos países, genera esperanza, pero ya platicábamos aquí mismo que está lenta la aplicación de la vacuna aún. Es un muy bajo porcentaje de la población que ha sido vacunada y todavía sin un panorama muy claro de parte de las compañías farmacéuticas desarrolladoras de estas vacunas para asegurar el abasto a lo largo del 2021 en cantidad suficiente para brindar una buena cobertura. Tiene que ver con el invierno, podría tener algo de contribución la nueva cepa, que realmente no es solo una cepa, ¿no? Es una variante, pero en la que las mutaciones parecen estar generando 2 o 3 cepas distintas adicionales. Cada vez hay más datos de que la cepa africana y la británica son diferentes, en ambos casos con mayor número de contagios, hasta un 70% más contagiosas que las cepas originales de la cepa original de Wuhan. Pero por otro lado, al parecer, lo que al principio creíamos de que se trata de una cepa que no estaría generando mayor virulencia y por lo tanto mayor gravedad de la enfermedad, se empieza a sugerir la alta posibilidad de que sí esté generando mayor gravedad de la enfermedad, sobre todo la variante británica, efectivamente, y por lo tanto podría ser una cepa más letal. Los reportes son muy preliminares, pero incluso el primer ministro Boris Johnson salió a anunciar sobre esos hallazgos preliminares de que la cepa británica recién descrita, bueno, desde septiembre, podría no solo ser más contagiosa, sino también más virulenta. Vamos a esperar resultados definitivos de los proyectos de investigación que están comparando esta situación. La falta de un fármaco. Hay un fármaco que se utiliza en el ámbito hospitalario para los pacientes graves, sin ser la panacea, hay que decirlo con esa claridad. Remdesivir, un fármaco caro, un fármaco producido por una compañía
Gilead, que está radicada en los Estados Unidos, un fármaco que predominantemente se ha estado utilizando en los Estados Unidos y ha sido muy poca la exportación al resto del mundo, pero además los estudios han demostrado sí algún beneficio a favor de usar Remdesivir en los pacientes muy graves, pero no el que hubiéramos querido, claro, de que fuera un fármaco en donde al utilizarlo cambiara de manera radical el curso clínico de un paciente. Esta semana charlamos con nuestra compañera Naomi Mesa. Ella es periodista de STV Telebásica en Honduras y nos actualizaba información respecto a lo que ocurre en este país. Mucho hemos escuchado de la vacuna que está próxima a venir a nuestro país. Sin embargo, en una rueda de prensa, el empresario y presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Carlos Sicafi, señaló que, de acuerdo con la Carta Magna, corresponde a la Secretaría de Salud cumplir este mandato. Sin embargo, Sicafi asegura que la Secretaría de Salud no tiene convenios con nadie para comprar ninguna vacuna y que está viendo qué puede hacer. En la rueda de prensa, Armando Urtecho, directivo del COEP, reveló que en agosto del 2020, la farmacéutica AstraZeneca ofreció a Honduras 4 millones de vacunas contra el COVID-19 y la Secretaría de Salud de Honduras no aceptó. Y es que lamentablemente Honduras ya sobrepasa los 140.900 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 60.400 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 3.400 hondureños. Los hospitales nuevamente enfrentan un alarmante colapso debido al rápido aumento de casos por COVID-19. Los centros de triaje aseguran atender más de 400 personas al día y que la mayoría de pruebas resultan positivas. Las salas COVID en los hospitales tienen llenos los cupos. Muchos médicos son víctimas de la enfermedad y varios de ellos lamentablemente han perdido la batalla. Por otro lado, las autoridades afirman que las primeras vacunas gratuitas contra el COVID-19 procedentes de la iniciativa COVAX llegarán en marzo próximo a Honduras, anunció el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa da Silva. Es por esto que seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Hacemos una pausa muy breve, regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial Coronavirus la Pandemia. Yo soy responsable. Yo sigo trabajando en casa. Como trabajadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, yo me quedo en casa. Soy trabajadora de la USAC y trabajo virtualmente desde mi casa. La comunicación virtual es nuestro medio. Yo soy responsable, me quedo en casa. ¿Y tú? Esta semana le informábamos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a COVID-19. Sin embargo, ha continuado con algunas actividades dentro de su agenda, como la llamada que realizó esta semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin. ¿De qué hablaron? Bueno, básicamente del envío que hará este país, Rusia, a México, de 24 millones de dosis de su vacuna
Sputnik V. Luego de la llamada telefónica entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con su homólogo ruso Vladimir Putin, se acordó que se enviarán 24 millones de dosis de la vacuna rusa en los próximos 2 meses. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó en su cuenta de Twitter que las 24 millones de dosis que recibirá México de la vacuna rusa servirán para vacunar a 12 millones de personas. Los fabricantes de la vacuna presentaron en diciembre pasado una solicitud para realizar estudios clínicos de su biológico en México, que hasta donde se ha informado aún espera la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La vacuna Sputnik V tiene una eficacia del 91.4%, de acuerdo con información que ha difundido el gobierno ruso, y su costo por dosis de esta vacuna para los mercados internacionales sería de al menos $10. Cabe recordar que la vacuna de AstraZeneca ya fue avalada y recientemente llegó un primer embarque del principio activo, producido en Argentina, y que será envasado en México. Se espera que a partir de marzo esté disponible para el país y pueda ser exportada a Latinoamérica, informó Rocío López Fonseca. Ha sido una semana para olvidar en cuanto a cifras se refiere. Estados Unidos alcanzó su cifra récord en contagios y México en cuanto al número de muertes. Estados Unidos llegó a la cifra histórica de 25 millones de infecciones, mientras que México estableció un nuevo récord al rondar los 150,000 muertos. El coronavirus está desquiciando los sistemas de salud y toda cifra relacionada. El 1 de enero, Estados Unidos comenzaba el año con 20 millones de infecciones y antes de concluir el primer mes del 2021, llegó a 25 millones de casos acumulados, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Apenas acaba de establecer un nuevo hito de mortalidad. Ahora suman 419,000 pérdidas humanas a causa del virus SARS-CoV-2. De los 20 países más afectados por la COVID-19, Reino Unido está en primer lugar de mortalidad, Italia en tercero, Estados Unidos en cuarto y México en séptimo. Pero si se trata de letalidad, México está en primer lugar, seguido de Perú e Italia, de acuerdo con el análisis realizado por la Universidad Johns Hopkins. México llegó a 1.7 millones de infecciones y ya ronda los 150,000 muertos debido a la COVID-19. Apenas el 23 de diciembre, México había llegado a las 120,000 defunciones por esta enfermedad, es decir, que en alrededor de 33 días alcanza un nuevo récord, informó Elizabeth Ortiz. En el mundo hay aproximadamente 140 prospectos de vacunas contra COVID-19. Algunas ya han sido autorizadas en nuestro país por la agencia regulatoria conocida como COFEPRIS y también por la agencia regulatoria de Estados Unidos, la FDA. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló esta semana de la efectividad de muchas de estas vacunas. AstraZeneca, ya escuchamos la cápsula informativa respecto a Sputnik V, no es 5, y tendremos las de CanSino muy posiblemente, pero todas ellas tienen eficacias por arriba de 95%, y eso genera tranquilidad. Los ensayos clínicos fueron muy sólidos y también tienen altos niveles de seguridad. Por ejemplo, con las vacunas que están fabricadas en base a RNA mensajero, como la de Pfizer, o como la vacuna de Moderna, con la cual no se han firmado convenios, se tienen, por ejemplo, solo un evento adverso grave por cada 100,000 aplicaciones de la vacuna, uno en cada 100,000. Es decir, muy bajo el riesgo de algún evento adverso importante, de tal manera que se consideran vacunas muy seguras, y creo que la firma de múltiples convenios ha sido una buena estrategia de parte del gobierno federal, el caso de México, porque una sola farmacéutica no va a lograr abastecer la necesidad del país. Entonces, creo que es conveniente haberlo hecho así, y ojalá y esta suma de convenios le dé a México como resultado el que a finales del 2021 esté vacunando a un alto porcentaje de su población. Vamos a una reflexión brevísima. Un medio de comunicación como este, ¿cuántas veces ha repasado
a la población las medidas con las cuales puede evitar enfermar. Hasta el hartazgo. Hasta el hartazgo. Y así como este medio de comunicación tan importante de la Universidad de Guadalajara, ¿cuántos otros alrededor del mundo? ¿Cuántas recomendaciones de esta naturaleza escuchamos minuto a minuto en televisión, en radio, en redes sociales? Lo leemos en medios impresos, lo vemos en espectaculares, lo vemos en cualquier sitio de acceso a edificios públicos. ¿Cuánta información realmente ha ocurrido para la población? Información verídica, información sustentada en datos científicos, etcétera. Claro, ha habido mucha infodemia. Esa, pongámosla un poquito a un lado. Hablemos de la información bien sustentada en estudios académicos, científicos, etcétera. Por información, la verdad, no ha quedado. Sí. Pero ¿qué es lo que vemos todavía en múltiples momentos, también en escenas transmitidas por los medios de comunicación? Una fiesta masiva en tal lugar que tuvo que ser suspendida por las autoridades del municipio y que tenía en su interior a no menos de 300 personas bebiendo bebidas embriagantes, sin guardar distancia. Bueno, el solo hecho de haber realizado la reunión con ese número de personas es inconveniente en este momento. Así es. Otra reunión de otra naturaleza en un estadio, en un auditorio, en un lienzo charro, etcétera, etcétera. Eso no puede estar ocurriendo en este momento. Entonces, sí, la vacuna será importante y lo va a ser. ¿Un fármaco nuevo podrá serlo de igual manera? Vamos, pero ¿qué estamos viviendo en este momento en el mundo entero con respecto al incremento en el número de contagios? Pues sí, fueron las fiestas decembrinas de alguna forma, que ocurrieron el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, las compras prenavideñas, etcétera, pero también es la suma de reuniones sociales, de reuniones no familiares, a lo mejor multifamiliares. Y todo eso va generando en escalada un incremento en el número de contagios, porque no es solamente quien se contagió en el momento de esa reunión o de esa fiesta. Quienes se contagiaron ahí, a lo largo de los días siguieron contagiando, y esos siguieron contagiando a otros más y así sucesivamente. Hay algo que se conoce como el número básico de reproducción, que es a cuántas personas se contagia a partir de un caso índice. La respuesta es 2.3, o sea, una persona transmite a 2.3. Esos 2.3 se va multiplicando. Pues así vete de forma progresiva y escalonada, y finalmente tienes un número importante de gente contagiada que abarrota hospitales, que tienen altos índices de mortalidad y todo lo que acabamos de comentar. Entonces, pues creo que por información no ha quedado ya a estas alturas, por supuesto, a lo largo de un año. Si esto siguiera con esta intensidad, mi respuesta es que sí. La salud es un asunto de seguridad nacional y se pueden hacer ese tipo de decisiones sin violar, sin violentar los derechos humanos, porque los derechos humanos también incluyen los derechos colectivos a estar bien como individuos y también como colectividades. Y esta situación la han vivido muchos países, incluso países altamente democráticos y además altamente protectores de los derechos y garantías individuales. Lo hizo Gran Bretaña hace 3 semanas.
lo hicieron muchos países europeos hace algunos meses y se tuvo que hacer precisamente por las condiciones por las que se estaba pasando con respecto a COVID-19. Entonces, creo que por seguridad nacional, si llegara a ser a tal grado desbordante la pandemia de COVID-19, se deberá hacer y lo debemos asumir todos como un asunto de beneficio personal, familiar, colectivo, y ni modo. Claro. Hay ocasiones en que es el único mecanismo. De esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus, la pandemia, recordándole que en fin de semana hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días. La invitación, por lo tanto, es para que nos sintonice de nueva cuenta este domingo, Coronavirus, la pandemia. Nos vemos, gracias, hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. De pronto, el mundo se detuvo. El reloj dejó de girar. Las ciudades guardaron silencio y no supimos qué hacer. ¿El mundo volverá a ser el mismo? ¿Es esta la pregunta correcta? Debemos detenernos, cerrar los ojos y respirar. Este es un llamado a la reflexión. Estábamos tan ocupados en nuestros problemas que nos olvidamos del planeta sobre el que estamos parados. Habituados a nuestra comodidad, olvidamos que todo lo que tomamos de la naturaleza tiene un precio por el que debemos pagar. Quizás las preguntas que deberíamos hacernos ahora son: ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos? ¿Qué podemos hacer para respetar nuestro único hogar? ¿Hace cuánto no miramos las estrellas? ¿Hemos admirado la vida, los árboles y las plantas? Este es un mensaje de la naturaleza, una oportunidad que tenemos para apreciar lo que damos por sentado. Nuestro planeta nos recuerda que estamos aquí para colaborar con él. Somos sus invitados y ha llegado el momento de mostrar agradecimiento. Ahora nos queda volver a aprender, reinterpretar qué es lo más importante, escucharnos a nosotros mismos y valorar las cosas que habíamos olvidado. Sobreviviremos, tal como la humanidad lo ha hecho antes. Esto quedará atrás y lograremos salir adelante. Pero con una diferencia fundamental. Debemos cambiar nuestra actitud hacia el planeta. Solo así habremos entendido nuestro rol en el ciclo de la vida. Las decisiones que tomemos para afrontar este problema no nos harán regresar a la normalidad. Servirá para traernos un futuro mejor. Cuando esto acabe, estaremos con nuestros padres, hijos y amigos. Miraremos hacia las estrellas y, juntos, nos daremos cuenta de que nunca las habíamos apreciado como ahora. Canal 44, la señal de todos.